Eh, bueno, por otro lado, me gustaba practicar el dibujo, la pintura, tenía cierto atractivo acerca de la cuestión artística y cultural. No tenemos 400 años de arquitectura regiomontana, tenemos 200 años de arquitectura regiomontana a partir del obispado, Ok. de la Casa del Campesino, del Colegio Civil en otra modalidad. Entonces planteé yo que ese tema. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Guillermo Godínez Palma presenta Los Arquitectos y sus obras. Y hoy hemos logrado que accediera, que nos diera un poco de su tiempo a alguien que fue mi maestro allá en la universidad. Hoy es un doctor en arquitectura, el primer doctor en el norte del país en recibir ¿cómo se le puede llamar? Y bueno, Armando Flores Salazar. Uh-huh. Eres el primer doctor en arquitectura. Sí, es un grado académico. Es un grado académico. La licenciatura, la maestría y el doctorado son grados académicos. Entonces le decimos doctor a los médicos, pero está mal. Pero en La Habana le dicen doctor a los abogados. Porque enseña. Doctor es aquel que enseña, ¿verdad? Sí, realmente el doctorado es un grado académico. Ok. Uh-huh. Me hizo prometer que no vamos a hablar de Armando Flores, sino vamos a hablar del maestro, del hombre que investiga, que enseña, que ha hecho arquitectura, que le encanta la arquitectura, también artista plástico. Ya vi tus obras muy bonitas. Y tú me diste clases de dibujo allá por los 80s. Uh-huh. Y hoy vamos a hablar ¿por qué te fascina la arquitectura? Bien, mira, primero, pues muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, tenemos muchos elementos en común, uh-huh. Desde la cultura, la profesión, la difusión de la cultura arquitectónica, bueno, ese aspecto de la cultura, la difusión de la cultura que es tan importante, no a todas las gentes se nos da. A algunos nos vemos obligados a trabajar en ella, no necesariamente es una vocación, sino un recurso complementario. Mira, entonces lo primero es agradecerte la invitación. Encantado. Sobre todo porque volvemos a recuperar la relación maestro-alumno en el diálogo académico. Y un placer, y espero que no lo dejemos de hacer. No, por supuesto. Yo la arquitectura la vivo y invito a todos los usuarios a vivirla porque es la manera más fácil, más rápida de entender muchos aspectos desde lo individual y lo colectivo. A ver, fíjate que yo tuve la mitad de mi infancia la pasé en el municipio de Allende, Nuevo León. Tú eres de Allende, ¿verdad? Soy de Allende, Nuevo León. Entonces, al terminar el tercer año de primaria, mi padre, que ya tenía un puesto de trabajo acá en Monterrey, decide llevarse la familia a la ciudad. Entonces, a partir del verano del 50, yo empecé a ser regiomontano. Y digo empecé a ser regiomontano porque, bueno, me encanta Allende, Nuevo León, me encanta Villa de Santiago, que también tengo mi familia materna, y Monterrey. Prácticamente son mis tres referentes históricos muy importantes. En mi primera infancia acompañé a mi mamá al arroyo, al río, a lavar la lana de los colchones. Vaya, fui un niño de pueblo, en un pueblo que no tenía calles pavimentadas, todavía ni electricidad, ni siquiera servicios de agua, como dicen por acá, entubada. Uh-huh. Había que sacarla de la noria, etcétera. Pero al mismo tiempo, creo que tuve una niñez muy feliz.
las vacaciones escolares las pasaba en la casa de los abuelos. Noté la diferencia entre la casa de mi familia, que la hizo mi papá, la casa de mi abuelo, que la hizo mi abuelo paterno, que la hizo el abuelo paterno, Isidro Flores, y la casa del abuelo materno, Antonio Salazar, de la Villa de Santiago. Pero las tres casas eran diferentes, y las tres me resultaban como mi casa, es decir, como adoptas un perrito o un gatito, ¿verdad?, que de repente te nace el amor por algo que es instantáneo. Y que ahí te voy a interrumpir, que es de lo que estuvimos platicando ahorita. A ti te dijeron que como que había pedigrís, que había arquitectura y que había obra, como una simple obra. Ándale. Entonces, fíjate, en ese contexto, cuando yo ya estoy estudiando arquitectura, los maestros que tenían más inclinación hacia la construcción, hacia la producción de objetos, hacia la comercialización de objetos, entonces nos decían que no confundiéramos, que no todo era arquitectura, que había construcciones y había arquitectura, que la arquitectura era el Palacio de Gobierno, era la catedral. Algo bonito. Algo bonito, algo complejo, algo caro. Sí, también, ¿verdad? En cambio, que la mayoría de las construcciones la mayoría de las casas eran construcciones. Entonces eso me sembró a mí una inquietud, es decir, no, ¿te incomodó? Sí, ¿era incómodo? Me incomodó, pero no protesté al respecto, sino tal vez guardé la inquietud y empecé a tomar en cuenta otros aspectos. Bueno, pero a ver, luego mi hermano mayor estudió ingeniería civil y también en ese entonces se suponía que lo mejor que podía tener un ingeniero era un arquitecto y que era una buena sociedad, y entonces a pesar de que yo suponía que iba a estudiar medicina, terminé estudiando arquitectura, probablemente con un cierto peso por esa condición, por esa característica. Pero siempre todavía en este entonces el estudio de la arquitectura estaba más relacionada al humanismo. El diseño se veía como un arte todavía. Sí, era, bueno, la verdad es que el valor económico del arquitecto en la sociedad es su capacidad de generar sentimientos nobles, cercanos a lo artístico, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión está en que perdón, pero vaya, estoy tratando de entender. Bueno, por otro lado, quiero recordar que mi mamá me decía que yo era el más parecido a su papá, o sea, a mi abuelo, porque él había hecho la casa y él era aparte topógrafo, agrimensor. Y entonces todos esos elementos, la vivencia de las casas en los pueblos, la opinión de la mamá al respecto, el tener un hermano ingeniero, todo eso me llevaron hacia probablemente no era necesariamente lo que yo pretendía. Me di cuenta a través de concluir la historia, de vivir toda esa aventura, que fue lo mejor que pude haber hecho. Naturalmente, que tuvimos todos la suerte de que lo hubieras hecho, porque has investigado muchísimo, has editado y has escrito muchos libros que ahorita les vamos a mencionar a la gente para que los busquen, porque viene información muy buena de ti. Entonces, pues has hecho una gran labor, ¿no? ¿Y cuál es la razón de poder dejar por escrito a la arquitectura? Bueno, la historia comienza con un primer impacto. Todo lo que sabemos de historia lo sabemos por objetos. O sea, no sabemos de los egipcios por
por las osamentas que nos encontramos. Esas no me dicen más que tiene algunos datos del sistema de alimentación, características físicas, biológicas. Me decías que la arquitectura es el mejor testigo, el mejor testimonio que hay. Bien, entonces todo lo que sabemos es a partir de objetos construidos, herramientas construidas por el hombre y que sobreviven, y ellas nos dan una transferencia de ese usuario. Entonces, por otro lado, me gustaba practicar el dibujo, la pintura, tenía cierto atractivo acerca de la cuestión artística y cultural. Bueno, al egresar de la Facultad de Arquitectura, en aquel entonces eran anualidades, era vida académica de las 7 de la mañana a las 7 de la noche. Había que trabajar todo el fin de semana para poderle dar alcance a las tareas de lunes a viernes de la academia. Entonces, muchos de los estudiantes de arquitectura comenzábamos a trabajar en algún despacho de arquitectos o a dar servicios de arquitectura a los familiares y a los parientes. En mi caso, yo comencé a trabajar, a diseñar y a supervisar obra de arquitectura desde el cuarto año de la facultad. De alguna manera, esa es la orientación que te daba la licenciatura. Vale la pena acotar que ahora, en la Universidad de Nuevo León, la Facultad de Arquitectura ofrece estudios de licenciatura para administrar, diseñar, dirigir objetos, construir objetos arquitectónicos. También ofrece estudios de especialidad, estudios de maestría que sirven para enseñar arquitectura y estudios de doctorado en el que se pretende generar conocimientos nuevos. Una tesis doctoral implica, para que sea válida, que esté proporcionando un conocimiento nuevo. Bueno, yo terminé mi licenciatura en el 64, hice mi tesis de licenciatura, la defendí en el 68, me casé en el 69. En el 70, un compañero de trabajo, que era maestro en la Facultad de Arquitectura, me dijo que tenía la necesidad de ausentarse de la ciudad por un mes y que si le hacía favor de cubrir sus ausencias. Era un amigo de mucho tiempo, de mucha plática, con más o menos el mismo perfil mío, y naturalmente yo acepté ir a la Facultad de Arquitectura. Nunca tuve pensado que podría ser una actividad para mí. Lo sorprendente, y lo platico porque es importante, al terminar la estancia de maestro y a sabiendas de que ya se va a presentar el maestro anterior, los alumnos hacen una protesta ante la dirección diciendo que no quieren seguir el curso con el maestro anterior, que quieren continuarlo. Yo no acepto porque no era la idea, la idea era una ayuda. Y el director de la facultad les promete que me van a programar un curso para el siguiente semestre. Entonces, me gustó el reto, acepté, y de esto ya pasaron 55 años. Nada más. Pero entonces, el magisterio muchas veces es una vocación que hay que descubrirla. Es a lo que quiero llegar al platicar esta anécdota. Pero, naturalmente, la enseñanza te permite leer continuamente, estar al tanto de lo que está sucediéndose en el campo profesional, tener un diálogo con los alumnos, también te da características más flexibles de comportamiento, de comunicación. Pero al mismo tiempo en que yo estudiaba mi licenciatura, también iba al taller de artes plásticas y tomaba un curso
escultura en barro, que me lo dio un maestro Guadalupe Guadiana, y también un curso de pintura que me lo dio bueno, alguien me lo dio. Ok, Alguien me lo ya dio. vendrá. Sí. Y entonces, estando yo de maestro en la Facultad de Arquitectura, otro arquitecto era coordinador del taller de artes plásticas, y me planteó que si lo ayudaba con algún curso de teoría del arte, y yo acepté, y entonces me incorporo tanto en la Facultad de Arquitectura como en el taller de artes plásticas como maestro. Esa estancia ahí como maestro implica que me percato de que el taller de artes plásticas era un departamento de la Dirección de Cultura de la universidad. No tenía un planteamiento académico, no se daban títulos, diplomas, credenciales, no se tomaba lista, había cierta informalidad. Sistema y había Montessori o algo así. algunos maestros jóvenes, y empezamos a generar un diálogo que nos llevó a plantearle al Consejo Universitario la posibilidad, dado de que el comportamiento era eminentemente académico, darle la posibilidad de que fuera una dependencia académica de la universidad. Se logró el proyecto y se generó el taller de artes plásticas, la escuela de artes visuales, la facultad de artes visuales. Entonces, hago este planteamiento porque entonces el trabajo arquitectónico, que debe estar orientado a lo artístico, se está apoyando y auxiliando mucho. También trabajar con escultores, con dibujantes, con pintores, con grabadores, con camarógrafos. Que siempre han ido de la mano en la arquitectura, ¿no? O con el arquitecto. Sí. Y bueno, dadas las circunstancias, me toca ser el último coordinador del taller de artes plásticas, el primer director de la Escuela de Artes Visuales, el primer director de la Facultad de Artes Visuales. Y esto posteriormente implicará seguir trabajando y produciendo sin distinción todo aquello que pudiera tener una personalidad artística, ¿sí? Cuando yo estudiaba arquitectura, también estudiaba en el taller de artes plásticas, estudiaba en la escuela de música también, y inclusive fui a una escuela de comercio a tomar un curso de taquigrafía, porque en ese entonces no había grabadoras y no había cámaras y no había cosas. Había que tomar nota. Yo lo usé mucho cuando era reportero. Entonces, a lo que me refiero es que era una actividad de tiempo completo, de estar en la exposición, en el concierto, en la obra de teatro, en la inauguración de esto y de aquello, ¿no? Ahorita, perdón, sí, que platicábamos, te decía, ¿cómo podemos leer la arquitectura? Y me decías que hay un método, que hay una forma. Sí. ¿Cómo es esto? Sí, sabes que, bueno, si partimos de la idea de que todo lo que podemos saber de los aztecas, de los egipcios, de los griegos, de los hindúes, es a partir de los objetos que hicieron, de los libros, de la porcelana, de la arquitectura, etcétera. Es decir, todo lo hemos deducido a partir de los objetos. Que es una especie de arqueología. Sí, exacto. Entonces, eso implica que en el objeto hay una transferencia del pensamiento de quienes los fabricaron, de quienes los llevaron a cabo. Entonces, eso a mí empezó entonces por cómo traslado esto a la arquitectura. Empecé a entender que estudiábamos arquitectura en los libros y no en la arquitectura. Yo me gustaba hacer paseos en la ciudad y observar las características, los adornos, las ocurrencias también. Pero también empezaron a aparecer
los temores, las fantasías, a veces la pobreza, la riqueza, es decir, había otras muchas lecturas aparte de que si era barroco o era neoclásico, o etcétera, etcétera. Fueron surgiendo muchas inquietudes al respecto. Voy a recortar un poquito la historia, pero en 1992 se inaugura el Museo Marco. Uh-huh. El Museo Marco se inaugura con una exposición que organizó el presidente de la República de 40 siglos de arte mexicano. Sí. Y Marco invita a colegios, a escuelas, a museos, a que hagamos un programa alternativo simultáneo con la inauguración para conmemorar no 4 siglos, no 4,000 años, sino 4 siglos de cultura regiomontana. Okay. A mí me llama el Colegio de Arquitectos y me pide que si yo puedo encargarme de esa conferencia que convoca Marco para poder agregarnos a ese gran evento cultural, porque uh-huh. realmente pues es un evento muy trascendente la inauguración del Museo de Arte. Que luego se fue a Nueva York. Bueno, se fue primero a Nueva York y la trajeron de allá para la inauguración del Marco. Okay. Estaba diseñada para que fuera itinerante fuera uh-huh. del país. Hicieron la excepción me imagino yo que las influencias de Ricardo Legorreta o el presidente Diego Sada. Bueno, sí, claro, los promotores del proyecto, uh-huh. en fin. Entonces se trae esta exposición y entonces me encarga el Colegio de Arquitectos una ponencia de 400 años de arquitectura regiomontana, pero me voy dando cuenta de que no tenemos 400 años de arquitectura regiomontana, tenemos 200 años de arquitectura regiomontana a partir del obispado, okay. de la Casa del Campesino, del Colegio Civil en otra modalidad. Entonces planteé yo que ese tema, la única posibilidad que me estaban permitiendo desarrollar era una línea de tiempo con un listado de edificios, de fechas, de promotores, nada más, que iba a ser así como que una especie de informe. ¿La arquitectura regiomontana es lo mismo que arquitectura norestense? Norestense es una geografía más amplia que regiomontana, ¿verdad? Porque, bueno, hay una definición de lo regiomontano muy interesante. No necesitan nacer en Monterrey para ser regiomontano, uh-huh. sino ser parte de este fenómeno, de esta cultura, etcétera, ¿no? Bien, pero entonces yo estaba realizando mis estudios de posgrado, tenía que pensar también en una tesis, acepto el compromiso pensando en que a lo mejor por ahí puede surgir el tema de mi tesis de mi primer posgrado. Pero no estaba conforme, me parecía que no iba a ofrecer nada así. Entonces planteé investigar el trasfondo cultural de la arquitectura regiomontana, porque se hablaba de tlaxcaltecas, se hablaba de franciscanos, se hablaba de pero moriscos, sefarditas, pero no había ningún sustento de nada de eso. Entonces empecé a trabajar estas prácticas culturales, ¿sí? Porque, bueno, fui amigo de toda la vida de Ricardo Elizondo, de Fernando Garza Quirós, que eran microhistoriadores o historiadores de la historia chiquita, como luego dicen, y hacíamos paseos a los pueblos y bueno, había una inquietud y había una práctica de lectura cultural, de pueblos, de cosas. Hablando de pueblos, ¿cuáles serían los municipios que tú consideres donde puedo ir a ver mejor arquitectura regiomontana o norestense? ¿A qué municipios ir un fin de semana? Bueno, García tiene objetos más antiguos
que Monterrey del periodo colonial, ¿verdad? A mí me han gustado mucho los pueblos de piedra, los pueblos de cantera, como es Higueras, Nuevo León, como es Doctor Cos y como es Vallecillo. Son los 3 municipios que tienen en su asentamiento cantera que puede ser utilizada para construcción. Va. Bueno, pero lo interesante de este primer trabajo, de esta primera conferencia magistral que le llamaron y que se dictó para cubrir esa demanda, es que entonces teníamos una influencia castellana dominante, ¿verdad? Y por los castellanos nos llegaba el Renacimiento y el gótico y el románico y el griego. Y algo más depurado. Pero dentro de eso otro también había, se llamaban castellanos porque vivían en castillos, en castelas, ¿sí? Okay. Y esas eran construcciones de cantera fuertes, que tenían como particularidad importante la seguridad, ¿no? Entonces, eso no podía considerarse griego ni podía considerarse románico, ¿sí? Pero también había una arquitectura franciscana, es decir, había constructores franciscanos. Eso también viene en el marco español, ¿ya? Pero aparte del español estaba el náhuatl. Pero aparte del náhuatl, ¿qué pasaba con los chichimeca? Existía ¿Llegan hasta acá los chichimecas? Sí, claro. ¿Sobrevivía algo de los chichimecas? Todavía ahorita hay mucha influencia de la cultura chichimeca. ¿Cómo es? Te pongo un ejemplo. A ver, en el nombre de lo urbanístico, Colonia del Valle, Cerro del Obispado, Valle Verde, Las Mitras, Las Cumbres, es decir, el nombrar, el dar nombramientos urbanos a partir de la geografía, pues es parte de la cultura de los nómadas, ¿verdad? Entonces, cuántas calles y cuántas colonias tienen nombres que están más asociados en la identidad de la cultura chichimeca. Okay. Bien, pero bueno, aún en el Panteón del Carmen, que tiene edificios muy bonitos, arquitectura funeraria, también hay tumbas de tierra con cactus arriba. Eso es, sí, totalmente chichimeca. Higuera celebra el 12 de diciembre su fiesta con luminarias. Eso es chichimeca, ¿sí? Bueno, hay muchas características, ¿no? Fue muy interesante empezar a encontrar estas cosas. Presumimos mucho de tener cultura sefardí en tradiciones y costumbres. Entonces los marcos culturales limpian un poquito el espejo para ver la parte que todavía sobrevive, porque la cultura es el fenómeno que sobrevive más en el tiempo. Entonces, Calicanto plantea, bueno... Calicanto es tu libro. Calicanto ¿Es tu primer libro? Es el primer libro. Que ya lo leí, y el que lo lea queda ya empapado de, bueno, en términos generales de la arquitectura de acá del norte del país, ¿no? Y explicas un poquito por qué cada una de las culturas. Esos grupos diferentes. Ajá. Y aparte, cuáles son las características más visibles de esa cultura que todavía tienen vigencia en la arquitectura contemporánea. Si quisiéramos mencionar elementos de la arquitectura regiomontana, ¿cuáles serían algunos elementos básicos en esta arquitectura? Yo pienso que la arquitectura vernácula pudiera, en justicia, también titularse arquitectura franciscana. ¿Por austera? Como los mismos franciscanos que eran austeros. Por austera, por geométricamente simplificada.
vaya, hay que tomar en cuenta que iba a decir etnia franciscana, que a lo mejor se vale, no sé, pero el grupo de franciscanos son los que trajeron la cultura castellana a la región, ¿sí? Y trajeron también la iluminación, ¿no? En cuanto a cultura, en cuanto a letras. Pero también, pues, trajeron actividades, oficios, enseñaron a leer, escribir, curaron, etcétera, etcétera, ¿no? En la producción posterior van a seguir apareciendo los franciscanos como una cultura muy importante. Cuando nos demos cuenta de ello, vamos a dedicarle más tiempo a entender esta parte, esta influencia de la cultura franciscana. Hay que recordar que ahorita todavía nuestra actitud es anticlerical y antirreligiosa, que es una actitud que se estableció culturalmente a mediados del siglo XIX con los liberales, y que ahorita se está presumiendo tremendamente con los mensajes políticos y las ideologías. Sí, okay. ¿Verdad? Es decir, los libres pensadores y estas cuestiones, ¿no? Pero naturalmente que, estudiarlo como una manifestación cultural es importante, porque nos permite empezar a entender ciertas cosas que hacemos y que no nos podemos explicar. Ahora, bueno, bien, entonces, Calicanto establece una inquietud cultural muy importante a seguir. Adelante. Te iba a decir, pero se me fue el avión. Ya regresó el avión, ya aterrizó. La arquitectura vernácula, siento yo que hasta 1950, 1960, que era como que vernácula moderna, se empieza a perder. Y ya cada quien empieza a hacer carne, chile y mole, y lo platicábamos ahorita, muchos espejos, muchos vidrios y todo eso. Cuando antes, en esta ciudad en particular, que tenemos mucho calor o mucho frío, hay que hacer soluciones térmicas, soluciones contra la naturaleza, que es hermosa, pero para vivir no es tan hermoso. Entonces, y como que ha valido, les ha valido. No, hay una distracción académica que no se puede justificar. Hemos dejado de ser una arquitectura blanca que refleja térmicamente la energía lumínica. Hemos descendido los techos por economía, ¿sí? a alturas mínimas, cuando el calor siempre trata de subir, y si el techo está bajito, pues lo tengo en la cabeza, que es donde tengo todos los sentidos conectados al cerebro. No, pues subes a un segundo piso y sientes el golpe de calor. Estamos dejando de utilizar la ventilación natural, la iluminación natural, es decir, estamos a base de artificio, de lo artificial, el clima, la iluminación. A ver, la iluminación de la ciudad de Monterrey es de 10,000 watts, la iluminación solar es de 10,000 watts. Sin embargo, hay edificios que tienen que tener encendida la luz para poder tener ese requerimiento. Exactamente. Bueno, entonces ahorita me preguntabas que cómo vamos a leer entonces la arquitectura. Entonces, después de asomarme al pasado, a las costumbres, a las tradiciones, y saber que están vigentes todavía, entonces ahora, ¿cómo las voy a leer? ¿Sí? Entonces, mi siguiente libro se llama Arquicultura, y en Arquicultura planteo un modelo para el estudio, para la lectura de la arquitectura. Esa es Arquicultura. Entonces, esa es la consecuencia del Calicanto. Primero es el Calicanto. El Calicanto obliga necesariamente al siguiente, a despejar la siguiente duda. O sea, esto es como Star Wars, hay una saga de varias historias. Sí, entonces aparece
el siglo XIX aporta muchas actividades que nos ayudan a avanzar más rápidamente en el conocimiento de lo humano. La sociología, la antropología, los viajes de Darwin, la psicología de Freud. El descubrimiento, la iluminación. Todas estas cuestiones nos van llevando más a entender prácticamente que a empezar a reconocer que hay ciencias de la naturaleza y ciencias del hombre. Las ciencias de la naturaleza son los fenómenos naturales, la electricidad, la iluminación, el cloruro de sodio, pero las ciencias del hombre son lo que el hombre hace, porque el hombre habla, el hombre piensa, el hombre cree y el hombre crea. Y eso, destruye también. O sea, el hombre artista, el hombre religioso, el hombre inventor, el que se dedica a la lingüística, el que esa situación genera la poética, el drama, la literatura. Es decir, eso son características humanas, son de producción humana. Y eso nunca estaba estudiado, porque nos interesaban más los fenómenos naturales. Sí, descubrir y dominarlos. Aparte de descubrirlos, dominarlos. Así es. Fuimos a la Luna para saber si realmente podemos Si es que fuimos a la Luna, ¿verdad? En fin, bueno. Entonces las ciencias del hombre empiezan a detectar que el hombre tiene diversos lenguajes, que la pictografía es una forma de escritura, es una escritura. El petroglifo, la pictografía, y después expresarte a través de la escultura o de la pintura o del dibujo o de la música o del drama. Es decir, todas estas cuestiones no estaban estudiadas. Se daban, pero no las analizaban. Por ejemplo, Nietzsche, en el 1920, hace un estudio sobre el drama griego y entonces descubre que hay unas actitudes apolíneas y otras dionisíacas. Lo apolíneo tiene que ver con la belleza, con la poesía, con la religión, ¿sí? Y lo dionisíaco tiene que ver con el sexo, con la muerte, con la violencia, con estas otras cuestiones. Y que eso es lo que guiaba toda la producción griega. Apolíneo y dionisíaco. Eso, o sea, a finales del siglo XIX y el siglo XX hicimos descubrimientos enormes para entender al hombre, y entre ellos fundamentalmente la cultura. Entonces, la propuesta de arquicultura, que es un silogismo, es una palabra nueva que no existía antes, es la cultura de la arquitectura, o la arquitectura como es el objeto producido por el hombre con más con más transferencia humana. Lo dicen los filósofos, lo dice María Zambrano, la española, ¿sí? La arquitectura es un acto confesional. Entonces yo empiezo a trabajar sobre esa línea. ¿Hay arquitectura buena y arquitectura mala? No, hay arquitectura nada más. Y ¿todo es arquitectura? Sin adjetivos, sin ningún adjetivo. Yo quiero platicarte que haciendo un día de campo en las zonas semiáridas acá de García, de estos lugares, escalando una lomita, me encontré de repente una construccioncita a base de material orgánico. Eran 4 varitas muy delgadas con un enramadito arriba, con hierba. Inclinado, me imagino. Inclinado. Y dentro de eso una piedra con una forma que permitía sentarse. Entonces yo quise ver si yo cabía en ese lugar y cupe perfectamente, sin ninguna distracción. Pero entonces en ese momento pensé, bueno, aquí hay columnas, aquí hay techo, aquí hay ventanas, aquí hay donde sentarse.
Elementos arquitectónicos. Elementos arquitectónicos. Este es un objeto arquitectónico a su mínima escala, a lo más esencial y básico, hecho por una persona que tal vez nunca ha usado en su vida la palabra arquitectura. Yo creo que todos somos arquitectos. En alguna ocasión recibí un grupo de estudiantes que estaban haciendo trabajo sobre orientación vocacional y me entrevistan y me preguntan que por qué estudié arquitectura. Digo, ¿cómo? ¿Pero por qué me preguntan eso? O sea, si yo fuera médico, si yo fuera abogado, si yo fuera arquitecto, pues estoy saturado de medicina, de órdenes, de artículos, de leyes. Sí. Ahora, si yo hubiera estudiado biología marina, entonces sí procede, oye, ¿qué pasó? ¿De dónde sacaste? Porque de biología marina a lo mejor tuviste una pecerita en tu casa y puede ser el inicio, o viste una película animada, pero todos somos arquitectos, hay arquitectos prácticos, todos los albañiles, todos los maestros de obra. De hecho, Víctor Zúñiga en el prólogo del Calicanto dice que Armando está planteando que los albañiles son artistas. Él como sociólogo entendió este fenómeno y le dio la bienvenida a la línea de investigación de revisar la arquitectura como un acto confesional, como un acto cultural. Entonces, bueno, si ya me había asomado al espejo de la cultura, si ya había desarrollado un modelo para leer arquitectura, para leer los cordones franciscanos, las conchas, para leer el miedo, para leer la riqueza, para leer tradiciones, costumbres, etcétera, etcétera. Entonces había que demostrarlo a otro nivel, que la arquitectura era un documento y que estaban a la vista toda la información. Palpable. Entonces me inscribo en un doctorado en la UNAM y planteo como creación de conocimiento nuevo demostrar que las apariencias de la arquitectura, o sea, las fachadas, los materiales, los elementos de la arquitectura son suficientes para contar la historia del lugar. Que con los puros objetos arquitectónicos puedo leer la historia del sitio. Ahí te voy a interrumpir un poquito y traigo una inquietud. ¿Qué opinas tú de que hoy en día conservar la arquitectura antigua sea déjame la fachada y puedes tirar todo lo de adentro? ¿Es válido? Le llamamos ahora a eso operación termita, porque muchos de los predios del primer cuadro de la ciudad está sucediendo mucho en Monterrey. Necesitan, como la arquitectura vernácula del lugar, eran paredes muy gruesas, vanos muy pequeños, alturas que 3, se podían 40, utilizar en 2 veces en lugar de una. Entonces demuelen todo lo de adentro sin que nos demos cuenta, y luego denuncian que la fachada está por caerse y que les den permiso de quitarla. Bueno, a ver, narro esta anécdota para entender esas casas del barrio antiguo, que eran una retahíla de cuartos, que había vanos pero no había puertas, ¿sí? Entonces estaban comunicadas, había cortinitas de tela o cositas así, donde pudiera saberse la vida que se estaba llevando en toda la casa, ¿no? Por el bien de todos. Ajá. Entonces, en la noche, si uno de los niños lloraba, la mamá se ponía atenta para saber si el llanto era de un cólico, era de hambre, era de calor, ¿sí? Y la mamá se levantaba y resolvía el problema gracias a que había huecos, ¿sí? Pero si ladraba el perro afuera, entonces el que se despertaba era el señor para ver si alguien se había metido al patio. Era tema de seguridad. La parte de la seguridad. Así funcionaban las casas, no era la pobreza ni cosas de estas, era que eso era la manera de poder
tener tranquilidad, seguridad, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hablábamos hace rato? Que también hasta la distribución es el resultado de una época, es el resultado de las necesidades, como ahorita estás diciendo, de esa época. Uh-huh. Por eso así eran las distribuciones de las casas. Respondían a la necesidad de resolver necesidades propias. Pero mi pregunta es, ¿solo la fachada es la que vale la pena? Porque el INAH ahora dice, pues respeta la fachada y dale. No, ahora, no, claro que no. La carpintería interior, los pisos, vaya, la fachada es una parte del discurso de la casa. Hay que tomar en cuenta que la arquitectura tiene 6 componentes básicos. Tiene forma, tiene estructura, tiene ornato, función, espacio, y personalidad o estilo. Que serían los 6 elementos para leer. Son los 6 elementos. 3 son materiales: la estructura, la forma y el ornato. Tangibles. Son tangibles, físicos, retratables, etcétera, etcétera. Los otros 3, el espacio, la función y el estilo o la personalidad, surgen a partir de los materiales. Los 3 componentes materiales generan a los 3 artificiales. Uh-huh. Los 3 artificiales le dan valor a los materiales, ¿verdad? Entonces, aquí está lo complejo. Tengo que trabajar con lo real y con lo supuesto. Entonces, le puedo dar, es decir, bueno, pero estamos hablando del espacio apenas hace 100 años. Es el último de los componentes arquitectónicos que no sabíamos ni siquiera que existían. ¿Cuál es? El espacio. Okay. El manejo espacial. Uh-huh. Estamos hablando de fachadas, conservación. Sí, 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 de los componentes básicos. Bien, entonces la casa es todo es la cocina y es la recámara y es la sala y es el patio era patio y traspatio. Que estaba el baño, ¿no? Ajá, había para ciertos animales, pero nos hemos desconectado un tanto de lo rural. Ya lo que nos queda, como lo platicaba Fernando López, la referencia del rancho es la abuela, que ya murió, y por lo tanto se cancelaron las visitas a esas confesiones culturales de la abuela a partir de su casa. Uh-huh. Bueno, entonces Ornamentaria es el siguiente libro que plantea leer la ciudad a través de las apariencias de la arquitectura. ¿Qué es? Entonces, sí. ¿Dónde se pueden conseguir todos tus libros? Pues bueno, la característica es que mi único editor de todos los libros es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Okay. Y ellos tienen acceso a todos los libros, al menos en versión electrónica. Físicamente pudiera haber algunos ejemplares en las librerías universitarias, aunque ahorita casi están en el mercado de los libros usados. Y en Estados Unidos circulan muchos de estos libros míos en precios así de $200 y no sé qué más, que no lo valen, pero bueno. No, claro que sí. Tengo un nieto que ahorita está estudiando en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y en la librería de arquitectura de la Universidad de Columbia hay 2 libros míos. No lo dudo, sí lo creo, y aparte tú eres muy modesto, porque quiero que sepan que Armando fue el encargado de la remodelación y conservación del Colegio Civil. Así es. Toda
Sí. Está preciosa, fue en el 2006, ¿verdad? Sí, en el 2006 acabamos. Acabaron. Sí. Y otra, tú hiciste o diseñaste lo que es el Palacio de San Pedro, Sí. el Palacio Municipal de San Pedro Garza García. Que Mauricio lo utilizó varias veces, pero ahí conservamos del siglo XIX una parte de la anterior. ¿Qué era? Era la cárcel de animales. Porque eso era agricultura, ¿no? Todo sí, era claro. Zona de agricultura. Entonces, si tú te descuidabas y tu caballo se metía con el vecino y se comía las cosas, el señor afectado llevaba el caballo allí y entonces tenía que ir el dueño a pagar el daño que había hecho el caballo para poder rescatar. Muy justo, ¿no? Pero era la biblioteca era el archivo municipal. Pero a Mauricio le gustó tanto que en su primer periodo ahí estableció la oficina de la presidencia municipal. Enrique de la Mora, que tuvimos mucho contacto en ese tiempo, fue el que dio el aval del valor del proyecto arquitectónico y de ahí Enrique de la Mora es el de la Purísima. Es el ¿verdad? De la Purísima, sí. Otro famosísimo. Sí. Yo hice el proyecto cuando el ingeniero Leal era aspirante a la alcaldía. Genaro Leal. Cuando él gana las elecciones decide hacer el proyecto. ¿Ya? Naturalmente hubo algunas protestas porque la obra pública debe de llevar sus concursos y todo esto. Exactamente, pero este era un proyecto que se había hecho, que no tenía viabilidades para ser construido, pero que las circunstancias lo permitieron. Entonces, la arquitectura es una evolución de elementos, y en el último libro, en Ornamentaria hay una parte donde se narra cómo van apareciendo las columnas, los dinteles, las bóvedas, los arcos, etcétera, etcétera. Una pregunta, perdón por interrumpirte, Armando. La arquitectura antigua se mantiene porque sus materiales, su construcción, su calidad era para toda la vida. Uh-huh. ¿Tú crees que la arquitectura de hoy, del 2026, se va a mantener muchos años? ¿Va a ser, voy a ir a Monterrey para ver lo que hicieron en el 2026 dentro de 100 años? ¿O es una arquitectura que es más volátil? Creo que es más volátil y lo platico porque un alumno mío haciendo estudios de posgrado en Barcelona, hablo de Alberto Canavati. Lo conozco muy bien. Se movió por Europa y se dio cuenta que los edificios del siglo XVI, XVII, XVIII, ahí estaban enteros, sanos, pero los edificios del siglo XIX, 1800, oxidado, diluido, es decir, tienen un deterioro más rápido, la nueva tecnología constructiva. En ese carácter pudiéramos, dado que culturalmente ya está hecha la prueba, se degrada con más facilidad la arquitectura contemporánea. Es más, sabemos de edificios que se hacen para que duren cierto tiempo y se demuelen sin ninguna preocupación al respecto. Estamos hablando de otros aspectos de la arquitectura. La arquitectura como cultura implica, es defender el patrimonio, creo que toda esta línea de investigación que hemos hecho coadyuva. Ya hay grupos de defensa, no nada más el INAH se mortifica por los conservar. Colegios. Ya hay mucha gente denunciante. Está memorial. El memorial es el libro, es decir, mientras yo estuve supervisando la obra del Colegio Civil, estaba buscando información y datos al respecto. Con razón, esta ventana es del Colegio Civil. Y ahí sí, y lo más interesante es que en este libro
el edificio es el personaje principal. ¿Sí? No sé si sea la primera vez que un edificio, se cuenta la historia de un edificio, pues, ¿no? Las secuencias porque fue construido originalmente para hospital. Ok. Posteriormente, las circunstancias de la independencia hacen que lo utilicen. O sea, es antes de la independencia ese Sí, edificio. es del periodo colonial. Ok. Sí, lo hace el segundo obispo, el tercer obispo, Andrés Ambrosio de Llanos y Valdés. Viene de obispo del Nuevo Reino de León, y su proyecto principal era hacer el Hospital Real para Pobres de Nuestra Señora del Rosario. Pero también con el uso del tiempo fue un colegio civil y luego fue una universidad y ahora es un centro cultural. Tiene un teatro con una acústica increíble. Sí, claro. Y el teatro, el aula magna, por ejemplo, tiene vitrales y tiene un lenguaje neogótico, porque Pedro de Alba, el que mandaron de México para que ayudaran a formalizar la universidad, era un experto en arquitectura de teatros. Medieval. Entonces, habría que tomar en cuenta que la escuela Álvaro Obregón es medievalista, que el aula magna es medievalista, mientras que la planta baja es colonial y el segundo nivel es Art Deco, es decir, pero se remodela en los años 30 para la universidad, y los pisos de la planta baja están en rojo y negro, que era cuando existía la Universidad Socialista de Nuevo León y la ideología del socialismo. Entonces, fíjate cuántos datos tenemos, y si lo demueles estás prendiéndole fuego a un testamento, a una fotografía. Es decir, tampoco lo que nace tiene que permanecer obligadamente, es decir, porque entonces seríamos un museo. Sí hay museos. El Panteón, el del Carmen o los cementerios son museos. La Macroplaza es un museo porque hay edificios de varios siglos. Las iglesias son museos. La Calzada Madero en otro aspecto. Sí. Ya estamos leyendo arquitectura, ya estamos protegiendo más la arquitectura, ya estamos entendiéndola más allá del objeto para que rinda económicamente, para venderla, para hipotecarla, en fin. Pero entonces, bueno, mi línea de trabajo, mi línea de investigación es el estudio de la arquitectura como cultura. Es la demostración de que la arquitectura es patrimonio, es objeto histórico, es objeto estético, es confesional. Entonces, ya tenemos otras maneras de ver la arquitectura. O sea, ¿has dignificado la arquitectura durante este tiempo? Bueno, yo estoy convencido de que una profesión se enriquece. Las actividades de una profesión pueden ser la enseñanza, la investigación, la producción y la difusión. En la medida en que yo tenga actividad en esas 4 zonas, pero se complementan. Te vas a mantener investigando permanentemente, porque siempre estás reconsiderando situaciones. Si estás en la difusión, si estás en la producción, si estás en la investigación, es decir, el magisterio te lleva necesariamente al estudio, el estudio te lleva a la investigación. Entonces, creo que... Y ya investigado y encontrado y resuelto, hay que compartirlo. Entonces, no solamente los arquitectos deben de permanecer en un estado permanente de estudio y análisis,
Yo hice arquitectura, pero siempre como objeto de estudio. No la hice, nunca puse un anuncio, nunca busqué, nunca anuncié ni busqué clientes. Los clientes vinieron, los atendí, me satisfice mucho, pero eran un objeto de estudio. Y el cuerpo de trabajo, los albañiles, los ingenieros, eran un grupo de estudio. Es decir, para mí la arquitectura es una escuela permanente. No se acaba. No, todos no los se- días no, aprendes. Así es. Y todos los días es un Yo reto. hago diseño gráfico. La iglesia de San Pedro en Allende, la iglesia principal, yo la remodelé. Hay un mural en el fondo. ¿Ese es tuyo? Sí, ahí tengo un mural. Tengo gráfica, tengo diseño gráfico, tengo pintura. Bueno, acabo de presentar una exposición en el Centro Cultural Lavasolo de la Facultad de Arquitectura, una exposición de mi producción artística. ¿Todavía está o ya no? No, ya no, la acaban de desmontar. Yo vivo a 5 Que cuadras de ahí. se tituló de espejos y espejismos. Es decir, ven a verte, ven a recordar, ven a pensar en el pueblo, en la ciudad, en esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, el Renacimiento empezó a separar la arquitectura de la escultura, de la música, pero en ese entonces todo era un solo paquete. Y si nos quedamos solo en la producción, vamos reduciéndonos como arquitectos. ¿Vamos mejorando la arquitectura? ¿Está en lo mismo o va empeorando la arquitectura como soluciones hoy en día? Sí, hay aportaciones, hay muchas aportaciones, pero yo creo que si la arquitectura última, reciente de Luis Barragán, porque se ha ocultado la primera arquitectura, la funcionalista, la moderna, ¿sí? Cuando conocemos el cambio, pero si le quitas el color, que no es de Barragán, es de Chucho Reyes, son los colores del papel de China. Y que venía de Marruecos también. Ajá, sí, pero igualmente tampoco creo, creo que si le quitas el color a esa arquitectura, tú la identificarías como arquitectura del noreste. Franciscana. Quítale el color y queda arquitectura norestense. Vernácula norestense. Sí hay aportaciones. Creo que una aportación invisible del Palacio Municipal, y es una primicia porque nunca lo he comentado, es que, bueno, está levantado del suelo sobre columnas. En esas columnas hay un marco rígido, es decir, una viga en el de San Pedro, el Palacio Municipal de San Pedro, para cargar el techo de más arriba. Eso es un marco invertido. Creo que es el único marco invertido que se ha construido. Entonces está sobradísimo. Es la aportación de elementos constructivos de la arquitectura. El siglo XX aportó el marco rígido, donde trabajan como una sola pieza las columnas y la viga. ¿Sí? Pero aquí está invertido. Está cargando el techo desde abajo. O sea, y se está patas para arriba. Las columnas cargan todo, pero el techo lo carga ese marco invertido. Y esto nunca se había sabido. Ajá, no, es la primera vez que lo platico. Porque pues, estoy en una plática académica con un alumno y estamos dándole continuidad a ese tipo de ejercicio. Pues, Armando, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por toda esta información. Adéntrense en investigar más en Armando, en lo que ha hecho, en lo que nos ha aportado a la sociedad, a los arquitectos, al público en general, todas tus investigaciones que están en estos libros, porque es muy importante y es valioso, ¿no? Es pilares y aparte no olvidar de dónde venimos. Claro. Déjame tratar de cerrar un poco, pero adelante, planteando el libro de las evanescencias, que tiene un prólogo de Alejandra Rangel. Las evanescencias
El cafecito. ¿Será Ese libro tiene 100 ensayos de la arquitectura como cultura que se publicaron en revistas universitarias. 100 ensayos, son 100 ejercicios, Son 100 modelos. 100 artículos diferentes Ok. publicados en revistas universitarias para difundir la idea de la arquitectura como cultura, ¿sí? Y el último texto se llama Cuadrilátero. Ok. Cuadrilátero es tal vez el único libro que yo quise haber escrito y que no me atreví de que fuera el primero porque no tenía los datos, la preparación y la sensibilidad para hacerlo. El libro tiene como subtítulo La aventura cultural y arquitectónica de los grupos humanos del noreste de México. La importancia de este texto, que es la consecuencia de los 6 anteriores, es que por primera vez narra una continuidad cultural desde los chichimecas hasta nuestros días. Este es el último. Ese es el último. El primer grupo que habitó el noreste son los chichimecas. El segundo grupo fueron los castellanos, que a la vez trajeron Europa. Sí. Pero también trajeron tlaxcaltecas, entonces viene la cultura náhuatl para acá, pero también trajeron esclavos africanos. Y entonces, estudios regionales implica que San Pablo de Labradores, que hoy se llama Galeana, en el siglo XVIII, los libros de bautizos, de matrimonios y de defunciones eran gente, los estados civiles, de manos blancas, de dientes blancos, de sonrientes, pero de piel muy oscura. O sea, eran africanos. Casi la mitad de los habitantes de San Pablo de Labradores eran africanos. Y entonces... ¿Eso dónde es? ¿Dónde está San Pablo de los Labradores? Es Galeana. Ok. Sí. Entonces, la palabra palapa es una palabra africana para decir lo mismo. Hay en el Cañón del Guajuco muchas gallinas de Guinea. ¿Quién las trajo? En el Pangea. En el Pangea. Se vinieron en el Pangea. Bien. Entonces, o la celebración del colado de la loza de una casa también es una práctica cultural africana, que nosotros la hacemos todavía. Ay, es buenísima, sí, porque se agarran darle de comer a los albañiles, hacer una ceremonia ritual muy especial. Deja tú, cuando vas a la obra y llegas a la hora de la comida de los albañiles, bueno, es buenísima, claro, deliciosa. Claro, ¿o no? Sí. Y en su charola de la tapa del bote de 200 litros que la usan de comal. Sí. Bueno. Sí. Bueno, el cuadrilátero es porque la forma, la geometría, la geografía del nuevo Reino de León era un rectángulo. Y la ciudad de Monterrey, fundada por Diego de Montemayor, también era un rectángulo. Y cuando hice el libro del memorial, o sea, mientras dirigía el Colegio Civil, y son 200 años de un edificio donde estuvieron asistiendo militares, religiosos, militares, políticos, académicos. Nunca fue cárcel. Gonzalitos, etcétera, etcétera. El libro tiene como 200 biografías. Pero lo que pude percibir con toda esa peregrinación de personas en un edificio con diferentes usos es la violencia. Y entonces eso despertó en mí la necesidad de empezar a entender la violencia no como un defecto humano, sino como un energético cultural. Somos violentos en todo. Siempre aparece. La Biblia es violenta, la Constitución es violenta, la historia patria es violenta, celebramos y festejamos las guerras. ¿Sí? Entonces, como que empecé a pues, tratar... Es que si no hay miedo, no hay control, ¿no?
¿Perdón? Si no hay miedo, no hay control. El miedo es una educación que nos dan para cuidarnos. El cuadrilátero, entonces, es un lugar donde los pleitos son Motivo notorios. de la... Recordaría que los penúltimos 2 gobernadores ya los pusimos en la cárcel. Ok. Y eso implica que tenemos más diferencias que afinidades. Los mismos con los mismos y los mismos con los contrarios. Siempre ha sido. Nos parecemos mucho a un equipo de fútbol americano. Si estás vestido de rojo, pégale al de verde. Si estás vestido de verde, pégale al de rojo. Entonces, o sea, fíjate, Memo, cómo un estudio te va llevando a otro y a otro y a otro. Entonces, pues no te das tiempo más que de seguirle. Digamos que ya eres antropólogo honoris causa. que tiene que ser, ¿no? O sea, si hay arquitectura, hay un Homo sapiens, hay un hombre, y si hay un hombre, hay arquitectura. Entonces, ya eres antropólogo también. Sí, porque la antropología social es la ruta más corta para entender, no sé, mi hija estudió arquitectura y le dije, estudia arquitectura para entender el mundo, no para sumar y restar o para andarte peleando por un cliente o enojándote con otra persona porque te lo quitó. Uh-huh. Entonces, le digo, es un estudio que te permite incorporarte a la historia del desarrollo humano. La cultura se transmite por educación, no es genética. Lo físico es genético, pero los valores... sí, todos nacemos en todo cero. Lo demás, el lenguaje, aprender a hablar y comunicarte con el lenguaje, ¿no? Y Entonces, es de estar viendo y copiando. Sí. Entonces, para bien o para mal. Ya las ciencias del hombre, bueno, son estudios que van aportando una ampliación para entender a la ciencia del hombre. Entonces, bueno, esto es un control de compromiso universitario, un control de grado académico, digo, una respuesta, perdón, de grado académico. No sé, he disfrutado la ruta, la he tomado como una aventura, pensando en que, como eran las aventuras de los días de campo de la niñez, que te llamaba la atención la piedra, la hierba, el animalito, el árbol, la sombra, etcétera. Es decir, la aventura es entregarte a entender, a disfrutar, que es una cualidad que se ha perdido mucho, ¿no? La contemplación. Sí, exacto. De hecho, gracias a tu contemplación está esto. Teoría etimológicamente es ver desde el templo. Tocaste una palabra muy bonita. Y ver desde el templo el mundo es verlo de otra manera. ¿Ya? Entonces tuve un muy buen maestro. Debo haber tenido muy buenos maestros también. Armando, pues muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un gozo, ha sido un placer poder platicar contigo, que nos hayas permitido estar contigo, entrevistarte, y que la gente sepa que hay mucho donde pueden leer, donde pueden empaparse de Nuevo León, de Monterrey, de la arquitectura, porque en parte, y entonces se está perdiendo mucho, ¿no? O sea, se distraen. Sí. Lo opuesto a la contemplación es distraerse. Estamos suplantando lo nuevo sobre lo anterior. Bien, entenderlo desde la cultura implica tener una posición más amable, más humana. Entonces, mi línea de investigación es el estudio en este caso muy particular, pero igualmente, bueno,
En la Facultad de Artes Visuales yo daba educación visual y lenguaje matemático del arte. Es decir, no son materias que existen, ni libros que existen en otras partes, ¿no? Estudiábamos la teoría del color primero en el vestuario del estudiante. A ver, revísame los colores de en qué situaciones te pones esto, en qué esto, en qué eso. Y después de que revisabas tu propio vestuario para entender teoría de color, entonces te pedía algo más colectivo. En la iglesia, qué colores se manejan en los vestuarios. Es decir, hay que diferenciar entre magisterio y ministerio. El magíster es más, el minister es menos. El magíster genera, crea, propone. El ministro representa, habla por el presidente, el patrón, el director, etcétera, ¿no? Entonces, nunca antepuse, la economía nunca tuvo lugar para hacer o dejar de hacer. Ya. Y me he divertido mucho, bueno, tengo 85 años. Se nota lo que te iba a decir. ¿Creen que tenga 85 años? No, es en serio. Es en serio. Y también cuando entrevisté a Rousseau y él me dijo, tengo 81 años, no parecen. Uh-huh. Porque estamos en el terreno feliz. Sí. En el área, no debo de decirlo, pero lo voy a decir, ¿cómo me hubiera ido si hubiera estudiado criminología? No, 55 ya te hubiera sido. No, pues que digo, no, ya la has gozado. Es una fortuna, es un privilegio estudiar arquitectura o estudiar literatura o estudiar magisterio. Hay muchas áreas. Ya. Pues muchas gracias nuevamente. Córreme. Bueno, yo tomé esto como una plática y ese es el sentido de la plática. Claro que sí. Perfecto. Pero, ok. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias a ti. Al contrario. Nos vemos la próxima semana.